Se cuenta la historia de una época durante la época de Napoleón, que Napoleón en una de esas batallas en las que estaba muy cercado y muy asediado, le pregunta a uno de los soldados, hablando con uno de los soldados, que le insistía que confiaran en Dios, que Dios le daría la victoria. Entonces le pregunta, ¿y cómo tengo yo seguridad de que eso se va a dar? ¿Cómo tú me demuestras de que Dios está en el asunto? Y entonces el soldado, que era un joven judío que estaba luchando allí al lado de Napoleón, le dijo, mi general, mire el calendario, mire el calendario, mire el calendario. Y tengo que decirles hoy que el calendario se convierte entonces como en esa telaraña a través del cual Dios se ha movido. Y por eso, días como hoy, tenemos que mirar el calendario. Y en momentos como hoy, tenemos que sujetarnos al calendario. Y por eso las predicaciones de hoy, yo me imagino que todo el mundo estará predicando de lo mismo, todas las congregaciones, porque son predicaciones obligadas con base en el calendario. Y digo que son obligadas porque hoy se inicia lo que nosotros denominamos la Pascua. O hoy se inicia lo que nosotros denominamos la última semana de Jesús. La última semana de Jesús en Jerusalén. A veces no logramos distinguir los tiempos, especialmente cuando trabajamos los evangelios, porque los evangelios, primero, no son cronológicos, y segundo, la última semana de Jesús en Jerusalén se le da una importancia capital, y casi que de la mitad del evangelio hacia allá siempre está hablando acerca de la última semana de Jesús en Jerusalén. Yo les voy a ubicar un poquito en el contexto y luego voy a leer un pasaje sobre el cual vamos a hablar en esta mañana. El contexto es el siguiente. Lucas dice en el capítulo 19 de Lucas que Jesús, quien vivía en la parte norte del país, en Galilea, vino hasta Jerusalén. Venía por la parte oriental, venía, siempre pernoctaba en un pueblo llamado Betania o Betfagé, y siempre vivía, dormía y pernoctaba allí, subía al Monte de los Olivos, bajaba al Monte de los Olivos e ingresaba por una puerta de Jerusalén llamada la Puerta Dorada o la Puerta de Oro. Por allí era el ingreso. Entonces Lucas 19 dice que Jesús, cuando llegó al Monte de los Olivos, mandó a sus discípulos a que le trajeran un burrito. Ustedes recuerdan esa historia. Un burrito que estaba amarrado, que nadie lo había tomado. Vayan, desátanlo, tráiganlo. Si los dueños le preguntan por qué se están robando el pollino, ustedes van a decir que es que el maestro lo necesita, etcétera, etcétera. Tomaron a Jesús, lo subieron al burrito, y Jesús viene bajando toda la cuesta del Monte de los Olivos para ingresar por la Puerta Dorada. La gente entonces le ponía los mantos y le ponía las ramas de los árboles de la Pascua, le ponía la rama en el piso para que él caminara sobre ella. Llegando ya hacia Jerusalén, porque de ahí se divisa todo Jerusalén, también dice la Escritura que lanzó Jesús aquella profecía famosa acerca de Jerusalén. Dice que lloró sobre Jerusalén y lanzó aquella profecía que dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. También allí lanza aquella famosa profecía que decía justamente que eso se iba a destruir, que se iba a derribar, que no iba a haber piedra sobre piedra que no fuese removida. Y en esa condición Jesús llega entonces a Jerusalén. Allí permanece esa última semana Jesús en Jerusalén. Finalmente, el día martes, Jesús celebra con sus discípulos, y noten el énfasis que estoy haciendo en la fecha, celebra con sus discípulos la última cena en el monte del Sión. Bajan entonces por el torrente de Sidrón, vuelven
a subir al Monte de los Olivos, y seguramente allí en el Monte de los Olivos había un lugar especial donde Jesús pernoctaba, permanecía, oraba, qué sé yo, que es lo que nosotros conocemos como el huerto de Getsemaní. Estando allí en el huerto de Getsemaní es cuando la guardia del templo vienen y apresan a Jesús porque uno de sus discípulos ya les había negociado la vida de él por 30 monedas de plata. Y entonces la guardia del templo viene, lo toman preso, otra vez descienden con él por todo el torrente de Cedrón, llegan a una casa que está abajo en la falda del monte Sión, donde era la casa del sumo sacerdote, Anás, que tenía un suegro que se llamaba Caifás. Ellos dos ejercían el control religioso del momento. Allí pasa Jesús su primera noche cautivo, preso. Allí ocurre lo de la negación de Pedro. Allí Jesús está preso. Allí Jesús le hacen su primer juicio religioso y justamente usan, como ustedes saben, los testigos falsos y todo para acusarlo. Allí la religión lo condena, la religión oficial. Al día siguiente debe ser entonces miércoles, lo llevan ante la autoridad civil, que en este caso es Poncio Pilato. Y allí Jesús recibe su segundo juicio, ya un juicio civil, ya no un juicio religioso. Y entonces Pilato le entregan para que el Sanedrín, que era la autoridad legal, digamos, en toda la región, algo así como el consejo o la asamblea o la cámara o no sé, pero eran básicamente los que establecían las normas, las leyes, controlaban todo lo que tenía que ver con el orden, con la política, con la religión. Le entrega entonces a Jesús y entonces es preparado para ser crucificado. Varias cosas importantes. La primera es que la muerte por crucifixión no era una muerte judía, no era una muerte religiosa, era una muerte romana. Es decir, que no pueden seguir diciendo que a Jesús lo mataron los judíos. A Jesús lo mataron los romanos, claro, por presión de los judíos, pero lo mataron bajo un sistema técnicamente romano. Y entonces Jesús allí en el patio comienza su proceso. ¿En qué consistía el proceso? No darle agua, no darle ningún tipo de líquido, darle latigazos, 40 latigazos, desgarrar su piel de tal manera que comenzara a perder sangre y líquido, la burla, el escarnio, la desnudez. Todo eso era parte, digamos, del sistema de crucifixión. Y finalmente, ya todo debilucho y sediento y aporreado y todo lo demás, tiene que cargar con la cruz desde ese lugar llamado la Antonia, tiene que cargar toda su cruz hacia afuera de la ciudad en un lugar llamado la Calavera, porque allí entonces es donde le crucifican. Ok. Yo quiero referirme aquí a esa primera parte, a la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús entonces viene bajando del Monte de los Olivos, entra a Jerusalén, la gente le grita y la gente lo aclama y la gente lo exalta y la gente dice proféticamente, repiten la profecía acerca del Mesías y todos gritan, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Comienzan todos a aclamar y a gritar con gozo y con alegría acerca de la venida de Jesús, de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ese es el cumplimiento de la primera venida de Jesús a Jerusalén. Ese es el cumplimiento entonces de cuando Jesús es reconocido por una minoría desafortunadamente acerca de su... en el templo, seguramente cuando escuchan entonces
la bulla de la gente, cuando escuchan a los jóvenes y cuando escuchan toda esa alabanza que viene, tal vez se asoman por las ventanas mirando allá hacia el valle y entonces ven que viene toda esa procesión, toda esa manifestación y preguntan eso qué es. Algunos incluso se bajan y a hablar con Jesús, a tratar de calmar la situación y le dice, por favor, dile a esa gente que se calle, dile a esa gente que dejen de gritar que tú eres el hijo de David. Eso no es posible, eso no es real. Y Jesús sonriente le dice, ay, si esto se callan, las piedras van a hablar, porque esa es una tremenda realidad. En esas condiciones llega Jesús al templo. Permítame hablar un poquito sobre el templo. El templo inicialmente fue construido sobre un monte llamado el monte Sión. Lo compró David. Él fue quien compró esa parte. El primer templo construido más o menos en el año 950 lo construyó el rey Salomón durante la monarquía. David, su padre, había preparado todas las cosas para construir el templo, porque David se había propuesto construir casa para Dios. Pero Dios le dijo al final, no, 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 tú no lo vas a construir. Tú has sido un guerrero tremendo, le has dado piso a cuanto enemigo hay, así que no quiero que tú me construyas el templo, pero un descendiente tuyo lo va a hacer. Es decir, que David le dejó todo, los planos, los materiales, la madera, el bronce, el hierro, todas las cosas, y finalmente fue su hijo Salomón quien construyó el templo. Ahora, Salomón construyó entonces un templo. Ese templo que construyó Salomón fue destruido por los babilónicos en el 586 antes de Cristo, completamente destruido. Pero luego después, ya más cercano al tiempo de Jesús, surge un personaje llamado Herodes, Herodes el Grande, que yo he hablado algunas veces acerca de Herodes. Y entonces Herodes, en su afán de consagrar, de congraciarse con el pueblo judío, por cuanto él no era judío, ¿sí? Con el afán de congraciarse con el pueblo judío, decide reconstruirles el templo. Y entonces Herodes hace algo interesante, y es que sobre el monte, que era un monte, pues es así, ¿verdad? Tiene una cima. Entonces Herodes lo que hace es que levanta una muralla acá, levanta una muralla acá, levanta una muralla en cada una de las partes del cerro, por decirlo así, y rellena todo eso, lo rellena y convierte entonces eso en una explanada de más o menos 2 hectáreas o casi 3 hectáreas. Y en esa explanada es que Herodes reconstruye en ese mismo lugar el templo. El templo fue reconstruido entonces sobre una roca, una piedra blanca grandísima, que según la tradición era la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Eso queda exactamente entonces en el lugar santísimo del templo. Ahora bien, Jesús llega allí, a ese lugar, ya a la explanada. Ya Herodes estaba reconstruyendo. Herodes comenzó a reconstruir a partir del año 40 antes de Cristo, es decir, que cuando Cristo estaba vivo, supongamos que sea 30 años después, o sea, 30 años después de Cristo, ¿sí? Quiere decir que habían pasado 60 o 70 años desde que Herodes estaba reconstruyendo. Es decir, el templo ya existía, el templo era una realidad, ¿sí? Por esa razón, cuando Jesús dijo que él era capaz de reconstruir ese templo en 3 días, la gente dijo, oye, pero este man, ¿qué le pasa? Si es que Herodes lleva años reconstruyendo este templo y ahora este dice que si lo tumban él lo puede reconstruir en 3 días. Nadie le creyó. Él estaba hablando de otra cosa, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora bien, ¿están conmigo? Cuando Jesús llega entonces a ese lugar, llega a la explanada del templo, entonces lo primero que encuentra es un mercado terrible, es un mercado horrible. El templo estaba, digamos, si piensen en una explanada, ¿verdad? El templo está mirando básicamente hacia
construido mirando hacia la parte oriente, hacia el oriente. Es decir, la entrada, digamos, del rectángulo del templo estaba hacia la puerta dorada, ¿sí? Alrededor de ese rectángulo del templo, que era una cosa espectacular, desde no sé cuántos kilómetros de distancia, ya se veía el fulgor el brillo y la belleza de ese templo, ¿sí? Y alrededor entonces había como especie de murallitas, porque entonces el templo tenía varios espacios de ingreso. Es decir, en un patio exterior estaban los gentiles, en un patio interior estaban solamente las mujeres, en otro patio estaban solamente los hombres, y, o sea, iban como por sectores. Inclusive había una barrera grande donde los gentiles no podían pasar, si con la amenaza inclusive que si se encontraba algún gentil allí podía ser muerto. Ustedes recuerdan que Pablo, cuando fue allá, llevó a Tito, y resulta que tuvo problemas con Tito porque ellos pensaban que Tito no era judío y no era circuncidado, y estaba con Pablo allí en el templo. Ahora bien, Jesús, cuando llega allí, se encuentra entonces con un tremendo desorden. Eso es un mercado horrible de lo que está pasando allí. ¿Por qué había ese mercado allí? Porque primero que todo, el templo tenía su propia moneda. Es decir, que todas las provincias que venían a adorar al Señor en el templo, por lo menos 3 veces en el año, era obligatorio que todas las comunidades subiesen a adorar al Señor en el templo durante el calendario de las 3 fiestas peregrinas, es decir, Pesaj, Shavuot y Sukkot. Durante esas 3 fiestas, todas las comunidades debían adorar, subir a Jerusalén para adorar al Señor en Jerusalén. Digo subir porque Jerusalén está un poco más alto que el resto de la región. Entonces las fiestas eran fiestas de 7 días. No eran que hoy amanecimos y ya me tengo que regresar, sino eran fiestas de 7 días. Entonces las comunidades tenían que subir a adorar al Señor en Jerusalén. Pero ellos traían su propia moneda, la moneda de su ciudad, la moneda de su comarca, la moneda de su departamento. Entonces, para poder ofrendar en el templo, dar sus diezmos y sus ofrendas al templo, tenían que cambiar su moneda a la moneda del templo para poder ofrendar en la moneda del templo. Entonces, por eso existían allí las mesas de los cambistas, como decir hoy día, ¿cómo se llama eso? Las casas de cambio. Habían casas de cambio allí, obviamente en mesas, no había oficinas, sino en mesas. Entonces todo el mundo llegaba a cambiar allí. Y bueno, ustedes saben que en ese gremio de cambios y de cosas, no faltará el vivo que ofrece más y ofrece menos, etcétera, etcétera. Segundo, había también allí digamos que la venta de los animales más pequeños que se usaban para el sacrificio del templo. Los animales grandes como becerros, novillos, ovejas, estaban en la parte occidental, porque allá había una puerta llamada la puerta de las ovejas, y por allí entraban los animales grandes. Había unas piscinas, no sé si ustedes recuerdan Juan 5, la piscina de Betesda, las piscinas probáticas. En esas piscinas era que se lavaban los animales para poder sacrificarse en el templo. Pero aquí en esta parte norte, sur del templo, estaban los animales pequeños. Todos los pobres, los que no tenían para sacrificar un cordero, sacrificaban unas palomas. Ustedes recuerdan que cuando Jesús fue presentado al templo, José y María sacrificaron palomas.
Entonces había también venta de palomas, había venta de aquellas cosas que se necesitaban para entregar al sacerdote, para que el sacerdote presentara ese sacrificio. Entonces también se pueden imaginar la cantidad de mesas y la cantidad de, ¿cómo se llamará eso? De espacios y cosas donde estaban los animales y donde estaban todas las cosas, y la gente llegaba y compraba y uno gritaba y uno esto y el otro lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús vio todo eso, se llenó de ira, una ira santa, una ira tremenda, y dice que se descompuso completamente. Algunas versiones, porque eso está en todos los evangelios, en Mateo capítulo 21, en Lucas 19, en Marcos 11, en Juan 12, en Juan 2, en todos los evangelios está esta historia. Dice que Jesús se hizo un perrero de unas lazos, de unas cosas, y levantó a fuerte a todo el mundo allí, pateó las mesas, tiró las monedas que estaban allí, le abrió la jaula a las palomas, soltó las palomas. Bueno, Jesús se volvió como un loco allí y desbarató realmente todo eso. No sé si ustedes están conmigo todavía. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan lo que Jesús dijo cuando fueron los de la guardia a apresarlo allí en el Monte de los Olivos. Le dijo: oye, pero si yo he estado todos los días en el templo, ¿por qué no fueron a apresarme cuando estaba allá en el templo? Ahora vienen aquí como si yo me estuviera escondiendo. Yo no me he escondido de nada. Obviamente no lo iban a apresar en público, porque él tenía sus adeptos, sus seguidores, la gente que le seguía. Lo tuvieron que apresar en privado, en la oscuridad, en la noche. Bueno, Jesús se solló allí y hizo un barrejobo tremendo, tremendo, tremendo. De eso quiero hablarles hoy. Si se despiertan, con las dos manos aplaudan al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Estoy entonces en Mateo capítulo 21 y sobre este texto quiero hablarles hoy. Dice así en el verso 12 de Mateo capítulo 21. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Es que acaso nunca leísteis lo que dice la Escritura? Que de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. El templo inicial fue construido por Salomón, destruido por los babilónicos, reconstruido por Herodes, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, y nunca más pudo ser restaurado. Allí está la explanada del templo, intacta. Hoy día es el segundo centro de adoración islámica. Allí funcionan dos lugares islámicos. Uno, donde estaba el templo, funciona un lugar que se llama, una mezquita que se llama la Cúpula de la Roca. Y en la parte sur de esa explanada
funciona otra mezquita que se llama la mezquita del Aqsa. Los judíos siempre han pretendido reconstruir el templo, porque proféticamente el templo tiene que ser reconstruido para que Jesús vuelva por segunda vez. El problema es que, como es un centro de adoración musulmana, ¿cómo hará el Señor para lograr que los musulmanes cedan ese espacio para construir un templo judío? No sabemos. Yo creo, esa es ya una interpretación mía que está en Valerio 4:18, que tiene que existir un pacto mundial de protección entre los judíos y un personaje de la historia que la Biblia lo identifica como el anticristo. Él permitirá que los judíos puedan levantar allí su templo, el tercer templo. Ahora bien, como no hay un templo físico, no existe un templo físico, el Nuevo Testamento recupera, agarra esa idea del templo. Porque ¿qué era el templo? El templo era el lugar donde Dios habitaba. Los antecedentes del templo fueron el tabernáculo que el pueblo de Israel construyó en el desierto. Dios un día le dijo a Moisés que él se construyera un lugar y le dio un diseño, le mostró desde el cielo el diseño, y él construyó entonces un rectángulo, y de ese rectángulo lo cercó con pieles de ovejas, y entonces ese lugar tenía unos atrios, es decir, un patio exterior. En ese patio exterior habían dos cosas: había el altar del sacrificio y había un lavatorio para el sacerdote. Allí se presentaban los sacrificios, y el rectángulo estaba dividido en dos partes. En la primera parte se llamaba el lugar santo, y había allí tres elementos: los mesas de los panes de la proposición, la menorá siempre alumbrando el templo, y el altar del incienso donde se quemaba incienso. Y el lugar más del fondo se llamaba el lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo solamente existía un elemento, y era el arca de la alianza. En el arca de la alianza, ustedes recuerdan, estaban guardadas tres cosas. Estaban guardadas un calambuco del maná que ellos habían recogido del maná del desierto, las tablas rotas, aquellas tablas de Moisés que rompió cuando bajó del monte y encontró al pueblo en la adoración del becerro, y la vara florecida de Aarón. Sobre esa arca, que era un baúl de madera de acacia forrada en oro, había una plancha de oro así grande, una plancha de oro encima. Sobre los extremos de esa plancha estaban dos querubines con las alas extendidas. En el punto convergente de la mirada de los ángeles había una llamita de fuego de color azul, más brillante que la de gases del Caribe. Eso se llama en hebreo Shkinah, no Chekinah, Shkinah. Y eso representaba la presencia de Dios. Dios habitaba allí. Dios habitó en el tabernáculo, y luego cuando entraron ya a la tierra prometida, Dios habitó en el templo, en ese lugar. Pero como el templo fue destruido, los romanos se llevaron el arca. Los romanos destruyeron todo. Bueno, los babilónicos se la habían llevado ya antes, porque cuando los romanos ingresaron allá a la zona, más o menos en el año 66 a.C., que ya los romanos comenzaron a hacer presencia en la zona, dice que uno de esos generales romanos llamado Pompeyo entró una vez al lugar santísimo del templo y se sorprendió de que estaba vacío. Es decir, se lo habían llevado los babilónicos y ya nunca más lo depositaron. Contrario a otros elementos, por ejemplo, en el Arco de Roma está la figura aquella cuando son llevados cautivos a Roma, y aparece la menorá que van cargando, pero no el arca. Bueno, todo esto para decirles lo siguiente: si ya el templo no existe, si ya no tenemos templo, entonces mira lo que hace el Nuevo Testamento: recoge toda esa figura
toda esa idea de la presencia del Dios en un lugar físico llamado templo. Y entonces, según el pensamiento paulino, San Pablo lanza una teoría ahí en 1 Corintios capítulo 3. Y esa teoría de Pablo es esta: es que el templo ahora somos nosotros. Ya Dios no habita en un lugar construido por manos humanas. Ya no tengo que ir a un determinado lugar a encontrarme con Dios, porque ahora Dios vive, Dios habita en mi corazón. Y por eso allí en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces San Pablo convirtió la idea del templo físico en un templo humano. Y como dice la canción esa de los niños, ¿cómo es que dice? Ya se me olvidó. Tan grande mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es. Dice Efesios en el capítulo 2, en el verso 22, en quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y creo que esta es una inmensa revelación. Esto es como una locura que no nos cabe en la cabeza. Y es que yo ya no tengo que ir a buscar a Dios afuera, porque es que Dios está dentro de mí. Yo no tengo que ir a buscar a Dios a un determinado lugar. No hay lugares de peregrinación donde Dios habite. Ahora Dios habita en el corazón de todos aquellos que lo aman. Por eso nosotros podemos decir: es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Nosotros podemos ahora percibir que Dios nos habla, no porque seamos esquizofrénicos y oigamos voces de afuera, sino porque Dios habla a nuestro corazón, porque Dios vive, Dios habita en nuestro corazón. Y si Dios habita en nuestro corazón, entonces hay dos verdades fundamentales que nunca podemos negar. La primera: mi corazón entonces es bueno. Mi corazón es capaz de producir cosas buenas. Mi corazón es capaz de crear cosas buenas, porque Dios habita allí. Siempre nos han enseñado que nuestro corazón es malo, es perverso, es corrompido y que todas las cosas malas salen de allí. Sí, es verdad que tengo una naturaleza pecaminosa, desobediente a Dios, pero también es verdad que Dios habita en mi corazón, y entonces mi corazón puede producir cosas buenas también. Y lo segundo, la segunda verdad es que yo soy importante para Dios. Dígalo conmigo: yo soy importante para Dios, porque Dios vino a habitar dentro de mí. Dios habita en mi corazón. Entonces yo soy importante para Él. Yo no soy el fruto, el resultado del azar. Yo no soy simplemente una consecuencia allí de... No, Dios habita dentro de mí. Por eso San Pablo decía en Colosenses 1:27 que es Cristo en vosotros. Díganlo conmigo: en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, que Cristo está dentro de nosotros, y eso nos da esperanza para vivir. ¿Qué fue lo que Jesús hizo entonces allí en el templo en medio de ese enojo y de esas cosas? Revísanlo conmigo rápidamente. Primero dice: echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, pateó las sillas de los que vendían palomas. Lo primero que Jesús hizo fue purificar el templo. Lo primero que Jesús hizo fue rescatar el propósito principal de la presencia del Señor. Y es posible, si ya nosotros entendemos que nuestro corazón es su templo, es posible que todavía nosotros sigamos teniendo un corazón contaminado. Es posible que sigamos teniendo ambición, manipulación, orgullo, egoísmo, codicia, pecado
que no queremos renunciar a ellos. Es posible que así como el Señor encontró allí en el templo, como dice allí, ventas, compras, mesas, cambistas, sillas, palomas, que afeaban el templo, que le restaban la santidad al templo. Es posible que nuestro corazón, que también es su templo, esté en las mismas condiciones. Lo primero que yo quiero que tú entiendas hoy es que tienes que abrir tu corazón para que Dios lo purifique, para que Dios saque de tu vida todo aquello que no es de Él, para que Dios quite todo orgullo, toda vanagloria, toda mentira, todo engaño, toda codicia, todo egoísmo, toda lascivia, todo aquello que pueda impedir que la presencia del Señor brille. Pero además, dice en un segundo aspecto en el verso 13, y Él les gritó, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ese era un lugar consagrado para la oración. Y resulta que todos los que estaban allí estaban haciendo muchas cosas menos orar. Y Jesús reclama esa casa como una casa de oración. Miren, lo único que el Señor le enseñó a sus discípulos, escuchen, lo único que el Señor le enseñó a sus discípulos fue eso. Ruth, lo único que el Señor le enseñó a los discípulos fue eso. El Señor nunca le enseñó a sus discípulos a predicar. El Señor nunca le enseñó a sus discípulos a cantar. El Señor nunca le enseñó a hacer ujier. El Señor nunca enseñó eso. Pero sí les enseñó a orar. Una vez los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús entonces les da aquella oración majestuosa. Cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces convirtieron esa oración en un dicho, como si fuera mágico. No, lo que Jesús estaba tratando de enseñarle era cuáles son los componentes de la oración, qué debe incluir la verdadera oración. Él estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y qué ira que le dio, porque su casa, la casa del Señor, que era una casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Hermanos, amigos, escúcheme, no quiero avergonzar a nadie, pero te voy a decir esto con todo mi corazón. Si tú estás orando menos de una hora, créeme, estás pifiado. Si tu oración es una oración simple, si tu oración es 10 minutos en la mañana y otros 10 minutos en la noche, tú no eres un seguidor de Jesús. Tú te has puesto un ropaje religioso. Porque recuerdan que Jesús allá en Getsemaní le dijo a sus discípulos, cuando les dijo espérenme aquí, se fue a un lugar más allá y los encontró dormidos. ¿Recuerdan que les dijo? Oye, ¿ustedes qué? ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Entonces yo tomo eso como la regla mínima de la oración. Si no puedes velar con el Señor siquiera una hora al día, créeme, nunca conocerás al Señor. Nunca entenderás su propósito. Siempre tus oraciones serán oraciones cortas. La casa de oración, el lugar de oración, el corazón de oración, tiene que ser una realidad en tu vida. Tienes que orar. Eso no es, ¿cómo se llama? Para elegir. Eso es una obligación. ¿Obligación de quién? De todos aquellos que aman al Señor.
Pero más adelante inclusive dice en el verso 14, en el templo se le acercaron los ciegos, los cojos. Y adivina qué hizo. Los sanó. Los sanó. Primero purifica el templo. Después recupera el propósito de ese lugar, la oración. Y ahora adivinen qué hace. Convierte esa casa, la convierte en una casa de poder, en una casa de sanidad. Y a todos los necesitados, ciegos, cojos, los sanó. No sé si estoy siendo claro. Si el templo es tu corazón tiene que ser puro y tienes que sacar de él todo aquello que no le pertenezca al Señor. Tienes que renunciar a tus vicios, a tus pecados, a tus fantasías, a tus ideas. 2, tienes que buscar al Señor en oración, porque ese es una casa de oración, un templo de oración. Pero 3, tienes que convertir ese lugar en una casa de poder, en una casa de transformación, en una casa de sanidad, en una casa donde pueda la gente ciega, coja, enferma, maltratada, herida, abusada, pueda venir y pueda encontrar sanidad. ¿Cómo está tu corazón con respecto al afligido? ¿Cómo está tu corazón con respecto al ciego, al cojo, al herido? Tú me dirás, es que físicamente no tengo. Sí, pero tenemos a nuestro alrededor emocionalmente ciegos, heridos, lacerados, cojos, gente que no sabe para dónde va, gente que está realmente sintiéndose de sobra en el mundo. A ellos tienes que sanar. Por esa razón, ser discípulo de Jesús quiere decir hacer lo que Jesús hizo. Ser discípulo de Él quiere decir ayudar a sanar. Ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 4 dice que el ministerio de Jesús estaba sostenido sobre un trípode. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús evangelizaba. La sanidad es parte de nuestro llamado. ¿Cuántas veces has puesto tu mano sobre un herido? ¿Cuántas veces has orado por alguien que te dice, estoy en la olla pitadora? ¿Cuántas veces te has condolido de alguien que sabes que está sufriendo? Ustedes me dirán, es que Dios tiene que sanarlos. No, tú tienes que sanarlo. Tú tienes que ayudar a que sane. Tú tienes las herramientas. Dios está en tu corazón. Dios vive dentro de ti. Sánale tú. Y por último, dice que los muchachos le aclamaban y gritaban y alababan al Señor. Y los religiosos se molestaron, se enojaron y le pidieron a él que reprendiera a los muchachos. Y entonces Jesús saca otra vez una porción de la Escritura que está en el Salmo 8:2. Es casi que el 80% de las referencias que aparecen en el Nuevo Testamento de el Antiguo son los salmos que Jesús sacaba. Y dice, ¿acaso ustedes nunca han leído los salmos? ¿Es que acaso ustedes no saben que de la boca de los niños, de los que maman, Dios funda la fortaleza? Otra versión dice, ¿acaso no saben que de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza? Y entonces hay un cuarto principio aquí. Y es que finalmente esa casa fue una casa de alabanza. Se convirtió en una casa de alabanza. Primero se purificó, después se convirtió
en una casa de oración. Después se convirtió en una casa de poder, de transformación, de cambio. Y ahora en una casa de alabanza. Así debe ser tu corazón, porque tú eres templo del Dios viviente. Hermanos, que Dios quite de tu vida todo aquello que te impida ver a Jesús. Que Dios saque de tu corazón todo aquello que produce lo que produjo en Jesús al ver ira, enojo, rabia, tristeza. Y que tu corazón, como en ese templo, pueda ser purificado, pueda ser convertido en un lugar de oración, pueda ser convertido en una fuente de poder que sana, que bendice y finalmente en un lugar donde se adore y se alabe el nombre del Señor. Ese es nuestro llamado. A eso nos llamó el Señor. A ser una casa de oración, una casa de alabanza, una casa de poder, una casa de pureza. Que el Señor te permita vivir tu vida cristiana en ese sentido. Ponte de pie conmigo y ven aquí al altar, que quiero hacer una oración por ti. Ven hasta acá. Voy a comenzar a llamarlos otra vez al altar, porque a veces se quedan allí sentados y ni bolas paran. Ven al altar. Ya no hay COVID, así que ya nos podemos acercar. ¿Cierto? Aquí en el altar, levanta tus manos al cielo un momento. Miren, hermanos. Venga, negrito, para acá. Miren. Miren, hermanos, yo he procurado darles el consejo de Dios, lo que Dios me dijo que les diera. Pero ahora eres tú y el Señor. Levanta tus manos al cielo. Suelta a Melanie, eso. Cuando se casen ya pueden venir a la presencia del Señor como uno. Mientras tanto, son dos. Levanta tus manos al Señor. Y allí, por favor, te pido, toma la decisión en tu vida de que tu corazón sea un templo para Dios. Si Dios mostró algo en esta mañana y tienes que tomar alguna decisión con respecto a algo que hay en tu corazón que debas renunciar, que debas dejar, hazlo. Si hay egoísmo, vanagloria, si hay malas decisiones, si hay altanería, si hay lujuria, si hay todo aquello que tú creas que puede estorbar tu relación con el Señor, yo te pido hoy, sácalo de tu corazón. Sácalo. Renuncia a eso. Y deja que la pureza de Dios reine en tu corazón. Toma decisiones sobre tu tiempo de oración. Te repito, la mínima es una hora diaria.
de ahí en adelante todo lo que quieras. En Mateo 26 Jesús le dijo a sus discípulos: no han podido velar conmigo ni una hora. Si tú eres un discípulo del Señor, tienes que estar con Él mínimo una hora. Pídele a Dios que te ayude, que te levante más temprano, que te ayude a acostarte más tarde, que organice tu tiempo, tu estudio, tu trabajo, tus tareas, tu hogar, tus hijos, tu esposo, que te ayude a organizarte para que puedas estar con Él. También quiero que hagas un compromiso de que tu corazón sea un lugar de unción y de poder. Que otros puedan recibir sanidad, medicina, curación a través de tus manos. Y finalmente, que tengas un corazón agradecido. Y que la alabanza fluya de tu corazón con gratitud al Señor. Alábale un instante. Exprésale tu amor. Dile cuán importante es Él para ti. Dile cuánto le amas, cuánto le necesitas. Gracias, Señor. Señor, así con nuestras manos alzadas, yo oro por cada persona que está en el altar. Tú conoces el corazón de cada uno. Hoy los presento delante de ti. Este es el grupo de Suriel. Este es el grupo de tus hijos. Aquí están nuestros corazones, Señor, dispuestos para ti. Convierte nuestros corazones en lugares de honra, lugares de pureza, lugares de alabanza, lugares de poder, lugares de oración. Que tú seas tocando cada vida. Y ahora, Señor, en la autoridad que tú me has dado, yo les bendigo. Bendigo sus vidas. Bendigo su salud. Bendigo su economía. Bendigo sus planes. Bendigo sus proyectos. Bendigo sus sentimientos, sus emociones. Bendigo sus compromisos con otros. Y te doy gracias por cada uno. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Dios les dé una semana de victoria a todos aquellos que se van. Manden a un correíto que diga aquí Aruba, Bonaire, Curazao, ombligo para arriba, disfrutando tal, lo que sea. Nos vemos el viernes los que se quedan. Dale un abrazo a alguien antes de partir y que el Señor esté contigo esta semana.